Hola, Hola, Didangui. Irangui. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Muy Muy bien, ¿y bien. tú? Ay, déjenme, me cambio de nombre para que no sea mi hija la que esté con ustedes. ¿Cómo estás? Lista. Bien, perdón la tardanza, pero tuve un problema esta mañana al Zoom de mi computadora. No sé qué pasó, se le bloqueó ya por completo el video mío. No logro entender porque funciona en Google Meet, funciona en Skype y en todas las aplicaciones, pero en el Zoom ya no funciona. No sabemos por qué. Oh, Oh, quién Pero sabe, bueno. la verdad. Sí, está muy raro. No sé ni por dónde empezar a solucionarlo, pero tendré que solucionarlo porque ahora que la vida es mitad Zoom, mitad vida, tengo que empezar a ver cómo. Pero ¿cómo están? Mucho gusto de verlas. Ay, no, al contrario, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación de Medeas. Y pues ahora sí que para no robarte tampoco tanto tiempo, nos gustaría contarte quiénes somos, por qué hicimos esto, por qué te invitamos o por qué nuestra necesidad de escucharte. Y pues bueno, tanto Rosa, Andrea y yo tomamos primeramente el taller que impartió Jorge Dubati, Luis Conde, Brian Caballero y Juan de Dios Rat en Mérida, Yucatán, porque un poco fue la idea de crear la red de espectadores en Mérida. Y empezamos con este taller de filosofía teatral y después Rosa y yo tomamos el diplomado de Cátedra Bergman que diste con Dubati y pues siempre teníamos esta picazón, como tú dices, de generar un espacio donde publicar, donde cuestionar y enfrentarnos con esta escritura de nuestros procesos creativos. Entonces, ahora sí que también por una necesidad de nosotras como mujeres, como artistas, como investigadoras, fue cuando decidimos crear Medeas, que es esta colectiva que surge por la necesidad de construir espacios seguros para acompañar de forma horizontal el pensamiento a través de la escritura. Y algo que nos interesa mucho es esta idea generacional, porque nosotros como jóvenes tenemos muchos problemas y mucho asunto ahí como en principio para valorar nuestro proceso, para reconocer que también es importante, que podemos generar sinergia con otras creadoras jóvenes en todo el país, en todo el mundo. Y pues por eso creamos Medeas y lo lanzamos ya llevamos como mes y cachito con la plataforma. junio, como el Sacamos, 20 de junio más o menos. y sacamos nuestra primera convocatoria de escrituras de la escena y nos fue muy bien, recibimos 39 textos de Argentina, de Ecuador, de España, y pues ha sido un proyecto que nos ha dado mucho trabajo, pero también mucha emoción por querer continuar y hacer esta red. Y sucede que alguien, que en este caso eres tú, que te has convertido como en una persona que nos ha inspirado mucho, y porque te escuchamos, te leemos, y pues realmente te has vuelto como alguien muy importante para mi idea. Entonces, estas ganas de escucharte, de hablar, de conocerte, más allá de verte en una pantalla o en un video ya grabado dando cátedra, nos interesaba como hacer este contacto contigo. Y pues eso es Medeas. Pues qué emocionante. A mí la verdad es que, bueno, primero que nada estoy súper agradecida y además muy honrada de que me inviten a platicar con ustedes. Yo desde hace unas semanas cuando vi aparecer por ahí en medio de las redes el simbolito de Medeas, pues me generó esos palpitares, esos entusiasmos que dan de saber que hay mujeres que están visibilizando ese pensamiento. Creo que la investigación siempre es un terreno apasionante, pero también es cierto que el lugar de las investigadoras es un lugar que me parece a mí que ha sido bastante liminal dentro de la investigación teatral, ¿no? Es un mundo prioritariamente masculino, no porque lo sea, sino porque casi siempre los impulsos han venido más bien de asociaciones dirigidas por hombres. Entonces a mí me entusiasma muchísimo, no sé, más bien lo que me da es como unas grandes ganas de abrazarlas, de agradecerles y también
pues de motivarlas a que continúen, ¿no? Sí, creo que cualquier esfuerzo en estos momentos implica una doble energía, porque estamos también con desafíos importantes ahorita para crear comunidad. Siempre es difícil, pero crear comunidad en estas circunstancias es, yo creo que doblemente difícil. Y pues nada, me congratulo de ese entusiasmo. Sepan que pueden contar conmigo en lo que sea, ¿no? Para lo que sea. Y pues más bien a mí me da mucha alegría poderlas conocer, espero pronto también leer sus investigaciones, ¿no? Sumarme al diálogo que podamos hacer juntas. Yo creo que más allá de las generaciones, siempre hay los intereses y las potencias de comunicación van más allá de generaciones o de títulos, de grados y de hegemonías también que de pronto hacen que las relaciones no se construyan también, no sé, desde lugares más hospitalarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muy contenta y muy emocionada de que estén ustedes generando esta red, que yo creo que va a tener mucha fuerza y que espero que tenga una larguísima vida. Sí, es nuestra idea, que poco a poco vaya latiendo y se vaya consolidando. Y también, bueno, ahora con la primera convocatoria, pues la idea justo es empezar a ampliar nuestra red, a conocernos, a crear estos espacios sororos, constructivos, que podamos socializar nuestros procesos desde un lado más amigable, más hospitalario justo, ¿no? Y que no sea algo que nos produzca mucha tensión o preocupación por la socialización de nuestros propios, pues, proyectos que son sumamente personales, ¿no? Y pues hemos preparado una serie de preguntas que nos gustaría, porque también, bueno, algo muy importante para Medeas es justo esta idea de socializar. Y creamos un canal de YouTube donde nuestra idea es ir publicando las entrevistas, las charlas que tengamos con mujeres que nos inspiran, con investigadoras que nos inspiran, y que eso resuene en estas ecos y reverberaciones que tú bien lo mencionas, en muchos lados, ¿no? Entonces, pues hemos preparado unas preguntas y pues si quieres comenzamos. Ok, bueno, pues vamos a hacerte unas preguntitas como para ir rompiendo el hielo. Son cortitas y pues bueno, ahí lo que tú nos quieras contestar. Ahí va. La primera es, ¿cuál es tu palabra favorita? Ay, qué bonita manera de empezar. Fíjate que hay dos palabras que son mis palabras favoritas. La primera es titipuchal. Titipuchal, no sé, es una palabra que siempre desde niña la recuerdo como, es una palabra que me pone de muy buen humor. Más allá de lo que quiera decir, ¿no? Porque uno puede decir que tienes un titipuchal de trabajo, un titipuchal de amigas, pero más allá de lo que convoca, el sonido de la palabra titipuchal es un sonido que no sé, que me abraza, que me apapacha, ¿no? Titipuchal. Y la otra es raro, pero también por el sonido, la palabra pituitaria. Siempre me ha parecido también de una gran belleza. Entonces es curioso, tengo otras palabras favoritas por lo que quieren decir, ¿no? La palabra inmarcesible, por ejemplo, me parece que es una belleza de palabra. La palabra sortija es otra palabra que me gusta mucho. Pero esas sí tienen adheridos pues otros significados, otras relaciones también afectivas. Pero titipuchal y pituitaria son mis dos palabras favoritas. Así, me quedaría con esas. Ok, ahora, ¿qué palabra detestas? ¿Qué palabra detesto? Detesto la palabra, híjole. Palabra detesto. No sé si hay una palabra que deteste. Así como, no sé, creo que no hay ninguna palabra que deteste. En general me gustan las palabras. No sé, tendría que, así como por sonido, por ejemplo, una palabra que me genera como angustia es la palabra túnel. Siempre me ha generado como eso. O la palabra rasgar me provoca también algo en el cuerpo, ¿no?
pero no podría decir que las deteste. Creo que son más bien sensaciones que me vienen con esas palabras que me provocan como desasosiego. Ok. Bueno, ¿qué te estimula? ¿Qué me estimula? Hay muchas cosas. Ustedes me estimulan mucho. Me estimula, en este momento, por ejemplo, me estimula mucho ver crecer las plantas que tengo acá en el estudio. Creo que nunca había tenido un tiempo tan largo para ver crecer las plantas, porque este es un espacio al que vengo, pero en la vida aquella otra que teníamos, venía no diario. Y ahora que estoy más acá, me ha estimulado mucho ver ese crecimiento. Tener la oportunidad de ver crecer. Creo que en general eso me estimula, la oportunidad de ver crecer. ¿Qué te desanima? Híjole, me desanima profundamente cuando hay un pensamiento fijo que no permite crecer. Me desanima ver potencia atrapada o sojuzgada o censurada por las razones que sean, ¿no? O sea, sí. Desanima también cuando no se ven los impulsos, sino siempre se piensan como amenazantes. Cuando el crecimiento de otras o de otros se convierte en una amenaza para los demás. ¿Qué sonido o ruido amas? Hay muchos. soy muy sonora. Por ejemplo, un sonido que amo es el sonido que hacen estas pulseras, que tienen un valor afectivo muy importante en mi vida. Y es que me acompañe, que ese sea un sonido que me acompañe cotidianamente, ese tintineo, es un sonido que amo. Amo también que haya quien me reconozca por ese sonido, ¿no? Que haya como un código amoroso de ver que hay ando por este sonido. Un sonido que siempre me ha fascinado es el sonido de cuando comienza a llover. Es uno de mis sonidos favoritos. El sonido del agua también de los regadores, de estos sistemas de riego, es un sonido que me gusta muchísimo. El sonido de las manos metiéndose entre semillas, es un sonido especialmente bonito para mí. Y el sonido de la madrugada, de muy avanzada la noche, cuando casi toda la ciudad duerme, que uno podría decir que es silencio, pero no, es sonido. Ese sonido lo amo. ¿Y qué sonido o ruido odias? Híjole. Es que es raro porque no sé si soy una gente tan de odio, pero por ejemplo, un sonido que me perturba terriblemente es el de las máquinas encendidas, por ejemplo, pero al mismo tiempo digo que es raro porque cuando estoy a la escucha de esos sonidos puedo disfrutarlos, pero cuando es un sonido que no convoqué yo, es un sonido que me puede perturbar mucho, ¿no? El de una máquina que no para. Por ejemplo, en estas épocas que he convivido más con los aparatos de mi casa, el sonido del refrigerador, ¿no? Que uno no puede determinar cuando frena. Esos como sonidos que son como silenciosos porque son esos aparatos encendidos pero constantes, son sonidos que me perturban muchísimo. Otro sonido que ese creo que sí podría decir que odio es el del avión, el de los aviones cuando están despegando. Es un sonido que ese creo que sí tengo un odio con ese sonido. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy bien. Hoy estoy bien, aunque me habita una tristeza fuerte el día de hoy, ¿no? Hoy estoy bastante atravesada por la tristeza. Partió ya a otro plano el maestro José Luis Ibáñez, que es una gente entrañable, muy querida por todo el medio,
pero mi tristeza más que por la pérdida del maestro es porque tuve el impulso inmediato cuando me enteré de la noticia de llamarle a mi papá Álvaro, que falleció hace 3 años, que quería muchísimo al maestro Ibáñez, y estoy triste, estoy como atravesada por esa sensación dislocante de cuando el cuerpo todavía tiene respuestas más allá de la conciencia de la pérdida, ¿no? Es como regresar a la conciencia de la pérdida. Y al mismo tiempo eso me hace estar en un estado también de belleza, porque volteo y veo a mi otro padre que está vivo, y veo a mis hijos, y veo a mi familia, y veo toda la fortuna de lo que me rodea también hoy, y entonces es como una sensación agridulce, ¿no? ¿Cómo ha modificado el COVID tus procesos de investigación? Híjole, los ha modificado muchísimo. Para mí la investigación siempre implica movimiento, siempre ha implicado desplazamiento. Y el COVID ha implicado una situación que parecería quizá idónea en el sentido de quedarse en un espacio más fijo, pero para mí que soy inquieta y que requiero mucho de hacer caminatas, de hacer grabaciones, de estar en movimiento para pensar, sí ha implicado, digamos que, estar produciendo creativamente modos de, sin traicionar mis metodologías y mis formas de producir pensamiento, habitar, hacer que transite en un espacio más pequeño, ¿no? También es cierto que creo que todos traemos el biorritmo totalmente trastornado, entonces ha implicado entender que quizá en esta etapa mis pensamientos de producción, digamos, mis momentos de producción de pensamiento a veces son en otros distintos que los que solía tener, ¿no? Yo, por ejemplo, los trayectos en el auto, que para mucha gente son desastrosos, para mí siempre han sido una oportunidad muy importante de producir pensamiento, ¿no? Hago trayectos muy largos y normalmente escucho o hago grabaciones de mi voz, y para mí es un material muy importante. Y pues ahora no estoy en esos trayectos, entonces he perdido como esos espacios de intimidad, pero he ido encontrando otros, ¿no? El insomnio ha sido un compañero extraño, pero sí estoy de pronto empezando a trabajar a horas que no serían las idóneas, pero que mi cuerpo son las que ha encontrado para pensar. Y también se ha visto muy trastocado, digamos, estos procesos de investigación por una especie de sensación de que uno tuviera que estar en una continua, permanentemente disponible, ¿no? Para la vida digital. O sea, creo que estamos teniendo también, sí, como una especie de cómo autorregular los tiempos para hacerle saber al mundo que uno no está permanentemente disponible, ¿no? Que hay momentos en donde no, en donde yo me he puesto muy firme en los ratos que tengo en casa, los 2 días que paso completos en casa. Apagar teléfonos, apagar la computadora, ha implicado un proceso de ansiedad también, porque es como cómo hacer para no estar pendiente. Y luego me he dado cuenta de que mi vida familiar merece mi absoluta atención. Mi casa merece mi absoluta atención, como la merece el resto del mundo cuando estoy en los días de trabajo, ¿no? Pero eso ha implicado, pues eso, como encontrar nuevas formas de habitar este tiempo, y también entender que las necesidades y las prioridades han cambiado. O sea, para mí eso ha sido, pues eso, sustancial. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo soy Rosa, mucho gusto. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Bueno, pues ahorita te quería preguntar, cuéntanos, o si nos puedes contar cómo iniciaste tu camino en las artes escénicas, cómo fue ese trayecto, ese inicio, ¿no? Híjole, el trayecto es muy curioso. Es la segunda vez que me hacen esta pregunta, y la primera vez la contesté creo que de un modo quizá menos honesto. A mí la verdad es que a las artes escénicas, al teatro, a la escena, me trajo Don Juan.
Me trajo Don Juan, más específicamente Don Giovanni. Ese ha sido mi acompañante. A los 13, 14 años más o menos, yo tomaba unos cursos en el Centro Nacional de las Artes con don Ernesto de la Peña, que para mí ha sido una de de los eruditos más grandes que he conocido, no solo por la cantidad de conocimiento intelectual que tenía, sino por su capacidad para contagiar la pasión por las cosas. Y yo en un encuentro que tuve con él en uno de sus seminarios, que se llamaba Mitos de Vida y Muerte, conocí a Don Juan, conocí a Don Giovanni. Y pues ahí empezó una especie de picazón cognitiva que me ha acompañado hasta el día de hoy, de la que a ratos he también tenido hartazgo, de la que me he separado a ratos, pero a la que siempre vuelvo. Y digo que me trajo Don Juan porque sí, porque yo estudié, por esa razón estudié unos años después letras italianas. En realidad todo mal, porque en el programa de letras italianas no estaba incluido ópera ni estaba incluido Don Giovanni. O sea, en aquellos años uno no se metía a Google y veía los programas, sino simplemente como el burro que tocó la flauta, fui un poco a dar ahí. Después de haber tenido una especie de esquizofrenia vocacional, yo siempre me he considerado, pues eso, medio esquizoide vocacional. No, incluso ahora, a mis 41 años, no siento que que sepa exactamente cuál es mi lugar. Estudié música durante 6 años, luego estudié artes visuales, luego llegó la huelga de la universidad y en medio de eso tomé la decisión de entrar a letras italianas. He cambiado de territorios muchas veces, dejé letras italianas porque no me pude titular ahí. En aquel momento el Colegio de Letras Italianas me dijo que hacer una tesis sobre Don Giovanni no era posible, porque el libreto pues no podía considerarse necesariamente literatura. Yo me fui muchos años de la academia, me dediqué a hacer escultura en cerámica, transité otros territorios, me dediqué a la docencia para niños, hice un diplomado para guía Montessori, una licenciatura en educación preescolar, ¿no? O sea, tuve totalmente otro territorio. Y pues lo que me regresó a la academia o al mundo de la academia de investigación fue Don Giovanni otra vez, ¿no? Una necesidad urgente de hacer esa investigación. Entonces, bueno, entré a la maestría en Historia del Arte para enfrentarme unos meses después a que en Historia del Arte tampoco se estudiaba la escena. Entonces, la verdad es que ha sido bastante extraña la trayectoria, no ha sido una trayectoria recta, pero en medio de ese proceso, sobre todo en el doctorado, pues fui encontrando una red de personas que estaban interesadas también. El Seminario Permanente de Estudios de la Escena y el Performance, el SPEP, ha sido para mí, pues, esa familia también, ese lugar de pensamiento profundamente comprometido con la pregunta, ¿no? Con una pregunta eterna, con una pregunta abierta sobre las artes escénicas y sus procesos. Aunque mi tesis de doctorado estuvo dedicada, sí, al Don Giovanni desde la escena, pero también al Don Giovanni en cine. Entonces yo no podría decir que llegué a la escena por una vocación clara. Sí tengo que decir que en gran medida el otro ser humano que me trajo a la escena es Jorge Dubati. El encuentro con Jorge, cuando lo trajimos, lo invitamos del SPEP a comentar unas ponencias en un coloquio de doctorado ya hace muchos años. El encuentro con Jorge fue un encuentro maravilloso desde lo humano y desde lo intelectual. Y pues a partir de ahí empezaron a surgir una serie de proyectos que me han llevado hacia la escena, ¿no? Y que me han tenido pues ya en los últimos años, sobre todo dentro del ámbito de lo escénico. Y bueno, terminé ahora porque es momentáneo, porque nunca se sabe, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Pero siempre me sigo preguntando todo el tiempo si ese es mi lugar, por ejemplo, ¿no? No lo sé. O sea, creo que he llegado a la escena o la escena llegó a mí también. Sí. Gracias, Didangui. Yo soy Andrea
Y bueno, para continuar, quisiera preguntarte por qué consideras importante el registro de la investigación escénica. Híjole, es que creo que gran parte sí, gran parte de mis inquietudes ha estado justamente siempre en el tema del registro. Considero importante porque, digamos, desde un planteamiento muy, muy básico, es como la escena es acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento es vida. Y la vida, como cualquier acontecimiento, tiene esta condición transitoria, ¿no? En este momento estamos compartiendo el mismo tiempo, no el mismo espacio entre nosotras, y esto, aunque va a quedar ahí guardado, tampoco va a ser este acontecimiento, ¿no? Estamos en un acontecimiento tecnovivial, pero se va a acabar. Y va a tener otra serie de evoluciones, que es una otra vida. Pero me parece a mí que justamente lo que diferencia los acontecimientos de la escena de otros acontecimientos es que hay un pensamiento que se produce durante el acontecimiento que no se puede capturar en otro momento más que en ese acontecimiento en sí, ¿no? Entonces, para mí, el registro de la escena está totalmente adherido a, para pensar la escena hay que registrarla. Ahora, esta cuestión de registro creo que es bien amplia, que implica muchas cosas, que implica para mí sobre todo también una toma de postura ético-política, o sea, no es nada más registrar, sino es cómo registro. Y sobre todo hacer consciente que el primer espacio de registro pues es nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, pero ¿cómo doy cuenta de eso que acontece en mi cuerpo? Entonces, bueno, para mí es vital, es así como ya, yo digo que yo me siento, creo que me siento todavía más indefensa ante la vida si no traigo una libreta y una pluma que si se me olvidó ponerme, no sé, los aretes o la ropa interior, ¿no? Que es lo que, la peor pesadilla de la gente es pensar, ¿no? Tenemos esos sueños de salir desnudo a la calle. Bueno, digamos, mi temor es salir sin una libreta y una pluma. Vivo cargando todo el tiempo libretitas, ¿no? Tengo libretas pequeñas que, no sé, ahorita no tengo aquí la mano, y fíjense, me puede dar un poco de ansiedad, pero se las voy a mostrar. Así, tengo libretas, ¿no? Vivo con libretas. De estas, me gustan estas que son así, que se doblan, ¿no? Están llenas de notas y llenas de notas de la escena. Claro, son garabatos, ¿no? Que solo yo entiendo muchas veces. Y estas, pues eso, las meto en mi bota, ¿no? Siempre las meto con la pluma y necesito, es una necesidad para mí traerlas permanentemente, ¿no? Siempre digo que tú nunca sabes en qué momento te va a encontrar un acontecimiento escénico, ¿no? Entonces, para mí traer la pluma y la libreta es saber que uno está investigando permanentemente, ¿no? Porque la investigación para mí es un hacer continuo. Se escribe en muchos otros lados. El momento de sentarse en la computadora para mí es un momento como de traducción, ¿no? Es un momento de traducción de todo aquello que uno ya fue investigando. Pero en el fondo, para mí, el pensar de la escena no está frente a un escritorio y frente al teclado de una computadora. Se va tejiendo allá. Claro, luego hay una sistematización, se estructura, se pone orden, ¿no? Pero si la memoria del teatro, la memoria de la escena, es una memoria que está adherida a lo vivo de la vida, ¿no? Aunque suene redundante. Entonces, ¿por qué es importante registrarlo? Pues porque, si no, ¿de qué otra manera trabajamos, no? O sea, ¿cuál sería la otra forma de trabajar si no es registrando permanentemente aquello que acontece? Y Dangui, y en estos momentos de traducción de los que nos hablas, ¿qué desafíos consideras que existen en la investigación escénica y en tu caso, cómo los has enfrentado?
Mira, yo la verdad es que creo que yo soy de procesos muy lentos, ¿no? Entonces, creo que los desafíos de cada quien son bien individuales, porque tienen que ver también con conocer nuestras limitaciones, con saber qué cosas... eh, para mí el oficio de la investigación es como un músculo, ¿no? Es algo que se va entrenando permanentemente. Es como cuando uno hace ejercicio después de mucho tiempo de no haber hecho ejercicio, de repente descubres, ¿no? Que tienes músculos y huesos que no conocías, que si los mueves de otra manera implican también hacer otro tipo de conciencia. El ejercicio de la investigación para mí es eso, y creo que es un hacer continuo que nunca está dado. Entonces, pero que al mismo tiempo hay ciertas, ¿cómo decir? Ciertas características que cada persona tiene, que tenemos, que son limitantes o virtudes también, ¿no? Los desafíos son muy personales. En mi caso, por ejemplo, el desafío de, ¿cómo decirlo? Insisto, soy de procesos muy lentos, muy, muy lentos, ¿no? A mí me pasa que admiro y envidio en un sentido, en un buen sentido, mentes más pragmáticas que de pronto pueden tener una capacidad de escritura o de llegar a ciertas conclusiones por, no sé, por mecanismos más directos. Yo soy de procesos de escritura de verdad larguísimos, ¿no? Paso, me lleno de libretitas, como ya les enseñé, de notas. Luego normalmente hago una serie de mapas mentales, ¿no? Mi tesis toda está hecha primero en mapas, trabajo mucho con paneles, con fragmentos fotográficos, fragmentos sonoros, como generando constelaciones. Entonces, en mi caso, uno de los desafíos ha sido permitir ser paciente conmigo misma para entender que mis procesos son así, que yo necesito de ese espacio largo y que entonces no voy a ser uno de estos seres hiperproductivos que esté publicando permanentemente y que tenga algo que decir siempre, ¿no? Me pasa mucho que cuando logro aterrizar por fin una idea, siempre siento que es un momento de hacer una especie de corte de caja y reconociendo esos cortes de caja, o sea, esa capacidad también de decir, bueno, ok, pero hasta aquí cierra, permite que esa idea quede y regresa a ella un tiempo después, ¿no? Eso, reconocer los tiempos. Creo que uno de los desafíos importantes en la investigación en artes escénicas es reconocer los tiempos, reconocer la complejidad. O sea, ante la escena siempre estamos ante una multiplicidad de lenguajes, ¿no? Para mí, también, quizá por las perspectivas por las que me ha interesado a mí abordar la escena, que son sobre todo los estudios intermediales y los estudios performativos, que en su propia naturaleza, una de las cosas que tienen, en el caso de los estudios intermediales, es un interés potente en las correlaciones, en los flujos, ¿no? Entonces, lo que implica también entonces una complejidad en algún sentido, no sé si mayor, pero una distinta a la que podría implicar estar pensando un solo lenguaje de la escena, ¿no? Por ejemplo, estar frente a una obra y querer trabajar el texto o querer trabajar lo actoral, la actoralidad. A mí me han interesado siempre flujos, estas correlaciones que se dan entre los muchos lenguajes de la escena. Y eso implica también entonces estar teniendo pues un continuo cuestionamiento y como descentramiento también de los lugares donde uno mira, ¿no? Y para mí, bueno, sí, creo que uno de los desafíos mayores es justamente ese. El otro desafío que yo veo es un desafío que creo que implica que está un poco inscrito en las formas de construcción de un gremio que desde mi punto de vista es un gremio que es tremendamente celoso, ¿no? Creo que hay una cosa en el gremio de las artes escénicas, en el gremio teatral también, que tiene su explicación histórica y tiene muchas razones de ser también, o tuvo razones de ser en algún momento, respecto a las formas de pensar, a ciertos caminos por los que hay que pensar, a cierta información o cierto conocimiento que se tiene que tener
y que de pronto también terminan siendo pues cárceles para el pensamiento, ¿no? O sea, para mí creo que uno de los desafíos es también atreverse a desplazarse, atreverse a pensar también desde otros paradigmas, no dejarse atrapar por una especie de, o sea, para mí ha sido fuerte, quizá porque vengo efectivamente de otra trayectoria. Yo a veces he sentido en diferentes foros o en lugares de pensamiento sobre la escena que hubiera que como que pedir permiso por no ser un ser que estudió teatro, ¿no? Y quiso ser de la escena desde los 5 años de edad, ¿no? O sea, hay una cosa también ahí como que muy fuerte en el gremio. Pero creo que sucede también a la inversa, o sea, cuando hay una persona que siempre ha estado dentro de la vida de las artes escénicas, tampoco, siempre hay otras razones para cuestionar su pensar y su hacer. Entonces, creo que uno de los desafíos es también desaprender muchas de los dogmas que se han creado respecto a la investigación en teatro y en la escena, de construir esta idea de una ruptura tajante entre la praxis y la teoría. Para mí ahí hay una parte fundamental, ¿no? Darle agencia al pensamiento propio. No sé, creo que esos son desafíos que tienen que ver más bien con lo social, pero que en el fondo constituyen un montón de cosas, ¿no? Creo que vivimos también en un sistema de validación y legitimación de las voces, y que creo que una de las razones, o por lo menos para mí, uno de los desafíos ha sido atender mis motores, preguntarme por qué hago lo que hago o para quién lo hago. Y la verdad que sí, un poco dejar de estar tan atenta a pensar en si eso es algo que las voces del mundo, del gremio escénico, legitiman o no legitiman, ¿no? Creo que aprender, digamos, y por otro lado, permanecer siempre en un espíritu autocrítico también, ¿no? O sea, estar permanentemente preguntándose uno por qué y desde dónde, por qué pensé lo que pensé, ¿no? Hace poco publicaba yo ahí en Facebook una cosa que me ocurrió, ¿no? De algo que dije, ¿no? Esa pregunta que no me interesa, ¿por qué digo que no me interesa, ¿no? Estar atento también a lo que uno dice, tener una capacidad de análisis de discurso propio, creo que es muy importante. Pero mientras ese análisis de discurso propio no esté invadido por la inseguridad de qué van a pensar los otros, ¿no? Que, no sé, o sea, creo que ahí hay un reto importante. Sí. Y bueno, hace ratito mencionaste sobre tu tesis. Sabemos que el título es Ecos y reverberaciones. ¿Nos podrías explicar tantito a grandes rasgos a qué te refieres con ello? Sí, bueno, fíjate que hablando de categorías y de cosas que van pasando, cuando estaba yo trabajando justamente a Don Juan, que bueno, el universo de Don Juan es un universo fascinante, tanto yo me he quedado pues, no sé, muchos años ahí. Para mí es fascinante porque es justamente el paradigma del deseo humano, ¿no? Don Juan encarna el deseo humano. Se le suele pensar como un mujeriego consumidor, pero digamos más allá de este arquetipo, cuando uno se acerca a profundizar, Don Juan encarna justamente este deseo humano, que es un deseo inestable, que es una promesa que promete, pero que al mismo tiempo rompe la promesa, ¿no? Cuando estaba yo analizando estos tránsitos desde la ópera de Mozart a los 3 fenómenos que estudié en el doctorado, una de las principales preocupaciones que yo tenía era justamente pensar cómo había una serie de fuentes y de documentos que son los que permiten dar cuenta de este tránsito. Es decir, todos los investigadores, a cualquier universo de investigación que nos acerquemos, implica lidiar con lo que entendemos normalmente como fuentes y documentos, ¿no? En la forma y el soporte que sea, pero los archivos se constituyen de fuentes y de documentos, ¿no? Y normalmente el investigador lo que hace es acercarse a un archivo constituido de fuentes y documentos, en donde una de las cosas que a mí me pasaba era ver cómo normalmente están catalogados de acuerdo a lo que son.
si uno se acerca a cualquier acervo, lo que va a encontrar son fotografías, es decir, están catalogados por lo que son. Y a mí me empezó a inquietar mucho entender no tanto lo que son, sino lo que hacen, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a construir, a partir de una serie de principios de la física del sonido, en un interés de pensar la imagen, que en la historia del arte hegemónicamente se piensa a partir de nombres de lo visual. A mí, como me interesa la imagen intermedial, me interesaba mucho poner categorías que no estuvieran aludiendo a lo visual, que estuvieran aludiendo a otros territorios. Entonces, bueno, me clavé con la física del sonido, me fui a otro tipo de lugares y empecé a tejer estas categorías que lo que están haciendo es simplemente nombrar esto que entendemos como fuentes y documentos, pero desde su condición vibratoria. El eco y la reverberación, así lo explico a grandísimos rasgos, en la física del sonido se distingue porque hay una relación distinta de acuerdo al espacio, ¿no? Y el fenómeno de refracción que tiene. Para que haya un eco, tiene que haber, digamos, una distancia mayor a 18 metros entre aquella voz que emite y aquello que regresa, que es solamente un fragmento. En el caso de la reverberación, se produce, la gente de teatro lo entiende muy bien, porque dentro de un teatro, cuando uno produce sonido, el sonido que se refracta, que tiene menos de 18 metros, empieza a generar una reverberación, es decir, se empalma ese sonido, el que se está emitiendo con el que regresa, ¿no? Entonces, bueno, desde esto que lo explico acá de un modo a lo mejor muy burdo, yo empecé a pensar cómo esas huellas que quedan en el acontecimiento, esas huellas de la materia, tienen diferentes cualidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de la libreta de notas de un director, de las notas de una dramaturga mientras está pensando algo, la escaleta de luces, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el proceso de creación para un acontecimiento escénico, es para mí una reverberación, está empalmado, digamos, de esa energía, ¿no? Está teniendo una relación con el acontecimiento. Todas mis libretitas llenas de estas notas que hago dentro, in situ, digamos, en el acontecimiento, pues son reverberaciones, están empalmando esta energía, que es muy distinto a lo que sucede cuando hacemos una entrevista, por ejemplo, a una actriz después de 5 años de haber vivido un proceso, ¿no? Ahí para mí hay un eco. Hay un eco porque entonces lo que se cuenta, ese testimonio, lo que está dando es una relación con el acontecimiento de acuerdo a lo que fue más significativo, lo que atravesó, lo que en ese momento a través de un proceso de reflexión se ha llegado, ¿no? Es una narración del recuerdo que es muy distinta y que posee otro tipo de energía y otro tipo de memoria del acontecimiento. Entonces, bueno, a mí me ha gustado pensar y trabajar con esta noción de resonancia de la escena y de cómo podemos acceder a la resonancia, a la memoria de lo individual y de lo colectivo a través de los ecos y las reverberaciones, ¿no? Ahora, es medio tramposo porque cuando uno se pone a trabajar con ecos y con reverberaciones, se da cuenta de que son categorías relacionales, porque depende también en dónde están situadas en relación a qué, ¿no? Yo podría decir que el Don Giovanni de Mozart, las únicas reverberaciones que existen de él son la partitura que hizo Mozart y el libreto de Da Ponte. Y podría decir entonces que cualquier representación de ese Don Giovanni en cualquier lugar sería eternamente entonces un eco, ¿no? En relación a esa. Pero si yo lo que hago es pensar desde ese otro lugar cada una de ellas, voy a encontrar otro universo de ecos y reverberaciones. Es decir, sí, son categorías relacionales que no están dadas de una vez y para siempre y que implican más bien a cada vez estar pensándose, ¿no? Para mí es importante decir que yo las considero nociones. Hay un texto muy bonito de Derrida, muy complejo porque es Derrida, pero un texto que se llama Mal de Archivo, en donde él plantea, entre muchas otras cosas, esta distinción entre la noción y la definición. Y para mí ha sido muy revelador esto, ¿no? Porque creo que para mí ecos y reverberaciones son nociones. Como podemos decir, hay
espacio es una noción. Y hay un montón de definiciones posibles de espacio. Y las definiciones para mí siempre tienen que ser temporales. Yo para trabajar un cierto universo de investigación me funciona una definición concreta. Pero esa definición concreta a lo mejor no me va a servir en otro universo, ¿no? Creo que las herramientas siempre son maleables, que tienen que estar ahí para construirse un poco en función del acontecimiento y no al revés. A mí me parece que, entonces, bueno, son categorías abiertas. Eco y reverberaciones en realidad son incitaciones a pensar en la performatividad de estas fuentes en su condición relacional, ¿no? Ay, no estoy escuchando a Rosa. No te escuchamos, Rosa. No te escuchamos, Rosa. No, no te No. escuchamos. ¿Escucha? Ahí está, ya te escuchamos. No son los audífonos, quién sabe. Bueno, ahora te queríamos preguntar, ¿cuál ha sido o cuál es el proceso de investigación, experiencia, de registro, praxis o proceso de investigativo que más profundamente te ha trastocado, que ha entrado como en el interior de Didangui, ¿no? Híjole, esta es una pregunta muy compleja. Creo que, o sea, porque podría nombrar procesos específicos, como por ejemplo Titus, ser dramaturgista de Titus, que es una ópera que tuve oportunidad de construir con colegas, amigos entrañables también, y ver todo el proceso, ¿no? Desde el proceso de composición, participé también en la adaptación del texto de Shakespeare y demás. Ese fue un proceso que me atravesó. Pero creo que para mí el proceso que más me ha atravesado es el proceso, y no es un acontecimiento y no es un proceso cerrado, pero es el proceso de docencia en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. O sea, para mí el lugar de la experiencia y el lugar además de mayor potencia, el lugar para pensar, el lugar para construir, el lugar para aprender, para mí ha sido ser docente del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. O sea, sí, es el que más me ha atravesado. Tener la oportunidad de ver crecer, pero sobre todo de verme crecer a mí también, ¿no? Y el otro es el aula del espectador. O sea, creo que el aula del espectador que ha sido pues un regalo muy grande, un reto, un desafío constante, serían para mí los dos espacios que más me han atravesado. Y yo sé que suena un poco, no es que esté evadiendo la pregunta, pero en el sentido de que quizá pensar en un acontecimiento en concreto podría ser más rico. Pero creo que de pronto las experiencias continuas son las que también permiten, las que atraviesan más, ¿no? Para mí las que atraviesan más son esas constantes, ese mantener y sostener la inquietud en un mismo lugar, porque los otros han sido procesos muy ricos, pero que tienen su cierre también, que terminan ahí y que uno luego a través de los años valora una serie de cosas, te arrepientes de otras, ¿no? Y sí, los dos procesos que más me atraviesan y que me atraviesan más hoy son el espacio como docente en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Sí. Y bueno, casi para finalizar, nos gustaría preguntarte qué podrías decirles a todas las jóvenes investigadoras que siguen tu trabajo, tu trayectoria y que empiezan a generar procesos y a generar escrituras en este camino de la investigación y el registro, ¿no? de sus procesos creativos. ¿Qué podrías decir ahí? Pues, por un lado creo que podría decir que se pregunten continuamente
cuáles son los motores, ¿no? Creo que ese para mí sería quizá no sé si consejo, ¿no? Siempre esta cosa también como de aconsejar, a mí me genera un poco de inquietud, ¿no? Pero más bien como desde lo que a mí me ha dado la experiencia también de algunos años investigando la escena, pensándome como investigadora, una de las cosas que me parece vitales es preguntarse de manera muy constante y muy honesta cuáles son los motores reales por los que estoy haciendo las cosas, ¿no? Y entonces con toda honestidad también darle espacio y lugar a cada una de esas cosas de acuerdo al sistema de jerarquías afectivas, al sistema de importancia de las cosas que tengamos en la vida, ¿no? Porque sí, creo que esa es una tarea constante, estarse preguntando realmente qué es lo que me motiva a hacer esto, ¿no? Creo que de pronto podemos también con mucha facilidad decir, bueno, lo que me motiva es tal, pero no nos lo preguntamos constantemente, sino simplemente lo hago, ¿no? Yo me procuro preguntármelo seguido. Por ejemplo, en estos proyectos de larga duración, como ha sido el aula del espectador, de pronto frenar. Yo he tenido momentos de crisis, ¿no? En los que freno y digo, sigue teniendo sentido. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿No? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿cuál es y sobre todo esta honestidad interna de que me deja en paz? O sea, estoy en paz y estoy bien con esto que estoy haciendo. Eso creo que es una pregunta constante. Creo que también atravesarse permanentemente por la pregunta ética y una pregunta ética que no tiene que ver con fórmulas dadas, sino que tiene que ver con un hacer permanente, ¿no? O sea, con la situación constante, con la presente, con la que tengo enfrente, no con la idea que ya me hice de que yo dije que yo defendía tal ideología y entonces, como defiendo tal ideología, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Creo que en realidad tiene que ver con el constante enfrentarnos día a día y desde eso que enfrento, tomar decisiones a cada vez, ¿no? Estarse cuestionando eso. ¿Para quién trabajo? ¿Con quién trabajo? ¿Cómo me voy de los lugares en donde me siento violentada? O sea, esa para mí es una... Yo he vivido, por ejemplo, este último año un proceso de desterrar a una persona con la que colaboraba de mi circuito, que ha implicado también un duelo, pero que al mismo tiempo implicó rehacerme la pregunta, ¿puedo trabajar con esta persona? ¿Estoy dispuesta a trabajar? ¿Por qué y para qué? ¿No? Creo que son preguntas que nos tenemos que estar haciendo todo el tiempo, más allá, insisto, de una cuestión solamente de ideas que ya nos hicimos. Tiene que ver con una pregunta constante. Y bueno, la otra cosa es que esta confianza permanente en la intuición y sí, o sea, para mí creo que mucho tiene que ver con esta intuición y este instinto que uno, creo que en el fondo uno siempre sabe, ¿no? O sea, hay una cosa interna también que te mueve hacia ciertas direcciones. Entonces, estar atentas a esos instintos, aunque de pronto parezcan proyectos que no son los proyectos que sientes que te van a dar más, no sé, como que valorar por encima de cualquier cosa el impulso interno, la picazón cognitiva, las ganas de hacer, ¿no? A veces más allá de esta pregunta de qué me va a dar trayectoria o no, qué me va a hacer. Yo por ejemplo, una de las cosas que me parece muy curiosa es haber terminado en la vida académica con el título de doctora. Me genera, por ejemplo, siempre una especie tengo una muy mala relación con el título. No porque no considere que me lo gané, o sea, trabajé muchísimo, pero quiero decir, yo nunca me pensé como una persona a la que le interesara hacerse de una trayectoria académica, ¿no? Entonces, muchas veces me ha estorbado más de lo que me ha ayudado, ¿no? Entonces, creo que también hay que preguntarse para qué, insisto, con quién, cómo, ¿no? Desde dónde me planteo hacer las cosas. Y creo que es una pregunta que sí tiene que ser constante. La otra es no tiren nada,
¿no? O sea, esa para mí sí es una ley. O sea, muchos de mis procesos de investigación actuales, los que estoy haciendo ahorita, que me he ido encaminando hacia otros territorios, estoy muy interesada en las canciones, en los procesos de colectivos de empoderamiento a partir de la canción. Trabajé con Bella Ciao y ahora estoy con otras. No sé si eso tiene que ver con escena, con artes vivas, con qué categoría, porque siempre me siento un poco perdida. O hace tiempo que me dejó de importar mucho también si el interés tiene clasificación o dejó de tenerlo, o si tiene cabida en la academia o no la tiene, ¿no? Creo que también hay uno tiene que ser genuino y decir, bueno, estos proyectos los hago porque tiene que ver con mi trabajo dentro de un sistema, pero hay otros que mi anhelo interno necesita y que esos son los que necesito encontrarles tiempo y espacio para que se sigan dando, aunque me tarde 20 años y aunque no tenga un fin para ser publicado, para llevarse a un libro. No lo sé, yo de pronto me pregunto por qué estoy guardando y guardando y guardando todo aquello. Y bueno, por lo pronto me contesto porque lo necesito, porque hay una brújula interna que me dice que quiero poner mi energía en esto, ¿no? Pero no tire nada. Les decía que muchas de las cosas que estoy trabajando ahorita me doy cuenta que vienen de notas que tomé en la preparatoria, en la licenciatura. Tengo, por ejemplo, unos cuadernos de la secundaria en donde curiosamente, nunca he sabido bien por qué, tengo escrito leer Materia y Memoria de Henri Bergson. Y Henri Bergson, ese vitalismo francés, es probablemente lo que más me ha acompañado durante toda la vida. Apenas hace unos meses logré terminar de leer Materia y Memoria, pero me doy cuenta cómo hay cosas que tienen que ver con intuiciones que tenía hace muchos años y que a veces creo que uno de los errores es pensar que uno se va volviendo más sabio con los años. Yo diría que esas intuiciones de adolescente para mí poseen una sabiduría profunda. Entonces, no tiren, no quieran renovar su nueva yo, que ahora piensa distinto. Guarden, atesoren, ¿no? Mi tesis de maestría y de doctorado proviene de las notas que a los 14 años tomé con don Ernesto de la Peña, que están entreveradas con las cartas de amor que le escribía al cácaro que estaba ahí en el CNA, que administraba todo, y son cartas adolescentes tremendas, pero que tienen todo que ver con el deseo, todo que ver con lo que he trabajado durante todos estos años. Y si yo le borrara esas notas, las otras, las más intelectuales, las que no me daría tanta pena mostrar en público, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces creo que ahí para mí hay una clave, ¿no? Defender que estamos vivas y lo que la vida implica, más allá de una suerte de, ¿cómo decir?, de lugar de cajita en donde nos gusta de repente tener una vida social, ¿no? O sea, es como investigadora soy tal, pues sí, pero además de que eres investigadora, yo soy madre de 3 hijos, fui madre a los 20 años, tengo un hijo de 20 años en este momento, ¿no? Y yo no podría, las metodologías, por ejemplo, que comparto, son metodologías que muchas de ellas se han creado por necesidad, ¿no? Porque yo le hacía hacia una cuna mientras leía y porque tomaba grabaciones de audio mientras llevaba a uno o a otro en la clase de natación. Quiero decir, hay muchas cosas que tienen que ver con la vida misma, ¿no? Y cuento esto acá porque otra de las grandes cosas que a mí me ha sucedido y que creo que es un lugar importante es, sin que se trate de hablar de la vida de uno siempre, efectivamente hay también una necesidad dentro de la academia o dentro de ciertos circuitos de anular todo aquello, ¿no? Es como si siempre tuviéramos que estar permanentemente disponibles y como si esa vida privada, uno de los comentarios de un colega que para mí fue hiriente durante muchos años, es el comentario de, bueno, no me cuentes los horarios de la escuela de tus hijos para explicarme por qué puedes o no puedes que tengamos juntos este día, ¿no? Y yo mucho tiempo esas cosas las aceptaba como normales, como me decía, es poco profesional hablar de eso. Yo cada vez más he ido entendiendo que no solo no es poco profesional, la vidangui que soy
es una misma, ¿no? Y dejar de manera explícita las razones por las que estoy disponible, no estoy disponible, cuándo estoy disponible y para quién estoy disponible, para mí es esencial, ¿no? Es decir, también quién soy, desde dónde pienso, por qué pienso, ¿no? Entonces, yo hablo un montón con mis alumnas y con mis alumnos, permito que me hablen de sus vidas, porque tenemos la mala costumbre, siempre digo de broma, de estar vivos, ¿no? Y si la escena es vida, y si vamos a ser investigadoras de la escena, también somos investigadoras de la vida, y nuestra vida está atravesada por la escena, pero la escena también tiene que estar atravesada por nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, para mí eso sería, nunca nieguen lo que ocurre atrás, ¿no? Yo tengo acá a una hermana, ahora mismo, ahí miren, uno de mis grandes amores de la vida, que es Danivir. Mucho gusto. tengo una hermana acá y a veces tengo un hijo atrás y a veces tengo la lavadora, ¿no? Puesta a andar y a veces tengo que poner a cocer el pollo y etcétera. Y creo que esa vida, ¿no? Esa vida nunca más necesitamos negarla porque es motor también de nuestras investigaciones, porque es material de nuestras investigaciones, ¿no? Y porque creo que que para mí ese es el lugar, cuando estamos hablando de empoderar la vida o qué está haciendo el arte por la vida, yo diría también qué está haciendo nuestra vida por esta vida escénica o por estas decisiones que como investigadoras tomamos, ¿no? Porque la nutren todo el tiempo o la atraviesan todo el tiempo, ¿no? O la sabotean todo el tiempo, pero está ahí, ¿no? Está ahí permanentemente, ¿no? Y mientras tengamos la mala costumbre de estar vivos y hacer investigación, quizá valdría la pena hacerlo explícito, ¿no? Dejar de sentir que que es poco profesional hablar de nuestra vida o que es poco profesional nombrar la manera en la que estamos situados, pensándonos a cada momento, ¿no? Eso diría. Ay, Didangui, ha sido un titipuchal de cosas que nos has dicho y yo creo que te agradecemos igual un titipuchal, el espacio, el tiempo. Para nosotras es muy importante y de verdad nos honra mucho que contigo arranquemos esta etapa. Algo que entre Medeas también hemos hablado mucho es de varias cosas que has mencionado, ¿no? De no separar nuestra vida de lo que hacemos, de que nuestra vida está ahí y un poco como quitarnos estas ideas de legitimidad, de opresión que vamos atravesando y que sí, el gremio lamentablemente está muy permeado de mucha cosa que nos lastima, que nos limita. Y la verdad, agradecerte un titipuchal toda esta conversación. Y pues nada, no sé si quieras decirnos algo más respecto a todo lo que ya hablamos, dijiste. Pues no, quizá nada más decirles que valoren y que disfruten esta etapa, ¿no? Que están teniendo. Creo que todas las etapas son bien disfrutables. Y para mí una de las cosas más lindas es cuando veo esa energía joven dispuesta a atravesar cualquier límite, a fundar espacios. Y lo complejo es pues esa perseverancia, ¿no? Esa capacidad de mantenerse ahí, de pronto cansarse y apoyarse en otra persona para decir, bueno, ahorita estoy descansando un poco, pero me va a dar energía de nuevo. Que sepan que estos diálogos intergeneracionales, desde mi punto de vista, tendrían que ser pues el cotidiano, ¿no? Que ya no estamos en tiempos, al menos pienso yo así, para pensar en esta idea tan jerárquica de maestras y de gurúes, ¿no? Creo que eso hace tiempo que ya está en otro lugar. Para mí, la mejor escuela es el aula. El día en que deje de dar clases, probablemente dejaré de hacer investigación. Entonces, yo les impulsaría que estén permanentemente en este contacto siempre con los jóvenes y con los no tan jóvenes y con los que
con las que estemos ya en otra etapa, ¿no? Que busquen siempre espacios para ser maestras y también alumnas, ¿no? O sea, yo tengo como premisa, acabo de terminar ahorita un diplomado, estoy terminándolo, y ha sido maravilloso regresar a ser alumna otra vez de enero hasta acá, sobre el giro sonoro. Y creo que hay que, eso, o sea, como que el espacio de red implique pensar la red siempre tridimensional, ¿no? Con muchas voces, con muchas disciplinas, con muchos flujos. Entonces, pues más bien agradecerles mucho esta invitación, poder conocerlas desde acá. Espero poder conocerlas en físico, ¿no? Hay una cosa de la mirada y de la posibilidad de respirarnos, de mirarnos, de entender el ritmo de las personas, que es imposible desde acá. Pero pues más bien eso, muy agradecida. Ay, Vidangui. Oye, te queremos pedir permiso porque, bueno, tenemos ahora es un WordPress, ya cuando tengamos algún capital ya pagaremos el dominio de nuestra página web, pero bueno, por lo pronto es el WordPress y queremos tener una sección de justo de estas charlas, de estos encuentros que queremos tener y le queremos poner ecos y reverberaciones. ¿Nos darías permiso de ponerle? Por supuesto que les daría permiso. ¿Cómo decirlo? Para mí el pensamiento es un pensamiento que tiene que estar circulando siempre, ¿no? No hay plagio posible. Yo he sido muy criticada porque subo mis cosas a la página de academia.edu y entonces ya me han pasado un par de plagios. Ya me han pasado también que me digan, bueno, hasta que no sea algo que está publicado. Pero bueno, yo siempre digo que si no es para que circule, entonces ¿para qué? ¿Para acumular un capital? ¿De qué? A mí no me interesa, ¿no? Me interesa el diálogo. Entonces, son suyas, están ahí, hagan de ellas, cámbienlas, problematícenlas, rómpanlas, deconstruyanlas, creen otras, ¿no? Están ahí para eso, ¿no? Al contrario, no necesitan mi permiso. Están ahí, están ahí en el aire y están ahí para ser usadas, ¿no? Y si eso que me tomó tantos años pensar sirve para un lugar para pensar otras cosas, híjole, al revés, qué bonito, ¿no? Qué bonito pensar que una cosa que uno va pensando, de repente alguien más llega y lo toma y dice, esto me sirve, ¿no? En realidad así se construye el conocimiento, ¿no? Si pensamos en la historia de la humanidad, ¿de qué otra manera hemos ido aprendiendo y generando todas las tecnologías de lo que sea que así, ¿no? Que con un eslabón permanente de mirar, hacer y de formas de nombrar, ¿no? Pues así se llamará. La hemos bautizado desde hoy. Y otra cosa que también, bueno, te queremos preguntar, nuestra intención también es hacer una biblioteca Medeas, porque queremos leer a más mujeres investigadoras. Sucede que a veces tenemos como muy a la mano a hombres, porque pues es lo que tenemos en la escuela o ha sido como lo que nos da Google cuando estamos haciendo la investigación. Y pues no sé, pedirte si nos quieres, todo lo que nos quieras recomendar, que ahora sí que con todo el respeto, con todo el amor, nos comprometemos justo a lo que dices, a socializarlo y a compartir el pensamiento, porque esa es como una de las grandes misiones que tenemos como Medeas, como red. Y pues eso, ¿no? Que sepas que también nosotras estamos para ti, que de todo lo que podamos aportarte, lo que podamos hacer, pues aquí estamos. Y sí, ¿no? Que ojalá nos podamos encontrar pronto y sentir justo nuestra respiración, nuestro ritmo. Y sí, ¿no? Como podernos sentir más allá de esta sumeada que luego estamos haciendo. Pues sí, yo les puedo compartir algunas de las investigaciones, por ejemplo, que en el SPEP se han realizado de mujeres muy brillantes. Lucía Leonor Enríquez para mí, por ejemplo, es una de esas personas a las que admiro profundamente desde su pensar, desde su sentir.
Tenemos muchas investigadoras muy brillantes en México, ¿no? Para mí en realidad hay una pléyade de mujeres pensando y sintiendo, a veces no necesariamente dentro del territorio concreto del gremio, ¿no? Creo que también hay que abrir esa mirada, justamente, desde otros lugares, desde otros territorios, cómo se está pensando. Por ejemplo, en el SPEP hemos tenido también a colegas que trabajan desde el posgrado de música, Marusia Pola Mayorga, María Clara Lozada, ¿no? Que están trabajando desde música, pero vinculado a la escena. Entonces, bueno, creo que hay que alimentar, ¿no? esos espacios. Para mí es sustancial hacerlo de una manera constante. Creo que hay, las investigadoras a las que en este momento puedo decir que más admiro, son alumnas de licenciatura que están culminando sus procesos de investigación, de tesis, y que, pues nada, para mí es muy entusiasmante porque admiro, quizá es raro, pero admiro profundamente a mis alumnas. O sea, para mí quizá la admiración más grande que tengo ahorita, si me pidieran que eligiera nombres de mujeres a las que admiro, serían nombres de alumnas que considero que están teniendo una valentía tremenda en encarar el mundo desde otros lugares, en pensar desde otros lugares, en escribir desde otros lugares, ¿no? Entonces, quizá el listado que les pueda compartir pronto, le prometo enviárselos, van a ser de nombres de mujeres que están en procesos de investigación, pero que para mí la red se tiene que construir desde ahí, ¿no? Para mí estas alumnas en realidad las veo como colegas y las veo como maestras también, ¿no? Entonces, creo que mi admiración está sobre todo puesta ahí. Me gustaría compartirles los nombres de estas mujeres. Sí, ahora sí que estamos aquí justo con la mejor energía, disposición de hacer red, de aprender y pues de seguir aprendiendo siempre, ¿no? De ti, de tus colegas, de todo, de todos lados. Claro que sí, con todo gusto. Yo me quedo así súper inspirada y agradecida. Muchísimas, muchísimas gracias, Didangui, en verdad, por todo este gran aprendizaje. Creo que ha sido muy dichoso, ¿no? Muy, muy, muy dichoso, muy apapachador también. Y nada, solamente te quería decir eso, que aquí todas nos sentimos bien inspiradas por tus palabras, por tus ecos, por todo lo que estás generando, esta generación de pensamiento, de reflexión, la verdad sí llega hasta aquí, hasta el sur. Yo ahorita me encuentro en Ciudad del Carmen, Campeche, y todas nos encontramos en diferentes lugares. Lili está en Quintana Roo, y Andrea está en Mérida y Julia en Ciudad de México, ¿no? Y desde aquí, desde estos lugares del Golfo, de la península o del centro, te escuchamos y nos inspiramos y nos llenas de tantas cosas que realmente solo queda agradecer, ¿no? Y solamente te quería decir eso. Pues muchas gracias por el gozo compartido. Ha sido una charla muy rica. Espero que haya otra oportunidad que sea charla, ¿no? Esta vez hablé más yo y a mí me gustaría también mucho conocerlas, saber de ustedes, saber qué están pensando de manera individual. Supe un poco de qué forma piensan de manera colectiva. Entiendo que este espacio era para hacer esta entrevista, pero sepan que tengo un gran interés también en conocerlas yo a ustedes, ¿no? En conocer qué piensan, qué sienten. Creo que de las cosas más bonitas que nos ha regalado este tiempo de contingencia es esta posibilidad, ¿no? De estar en distintos territorios y de todas maneras fundar espacios para pensar y para reflexionar. Entonces, qué padre, ¿no? Que estamos en tantos lugares. Parece que las más cercanas somos Yuli y yo en este momento. Y al mismo tiempo, pues en este juego de la telepresencia y la simulación de la red, nos podemos sentir igual de cerquita, ¿no? En estos cuadritos. Y pues muchas
Muchas gracias, Medeas. Mucha fuerza también, ¿no? Siempre. Muchas gracias, Idangui, de verdad, muchas gracias. Y pues Seguimos en contacto para todo lo que inventemos, lo que se nos ocurra. Créeme que aquí en Medeas sobran cosas que hacer. Se nos ocurre a cada rato una cosa, luego otra. Y a veces justo es como andar buscando los tiempos, ¿no? Justo aprender a respetar también este espacio privado y poder conciliar, pero sí, aquí estamos. Sí, ya las veo que están imparables. Ay, sí. Y está muy bien. Estén imparables, pero también acuérdense de respirar. sí, Que si no a uno se le acaba el aliento. Es importante aprender a frenar y a respirar también, ¿no? Si no, uno luego ya no sabe ni lo que estaba haciendo. Sí. Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Idangui. Estamos en contacto. Muchísimas Perfecto. gracias. Cuídense mucho y un abrazo muy grande acá, virtual, Igualmente. desde acá. Gracias. Cuídate, todos ahí. Bye. Chao. Gracias. Mucho. Bye.